Es un gran placer poder extender una muy cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos y televidentes a esta, la cuarta presentación del seminario titulado La Unidad de la Iglesia y sus desafíos contemporáneos. La experiencia del cristianismo, de la división a la unidad, es el título de este tema en nuestra cuarta sesión del seminario. Hasta ahora hemos introducido la realidad que la iglesia está dividida. Hemos explorado esto a partir de mi experiencia en la primera presentación y después a partir de la experiencia de la Iglesia Adventista en una segunda presentación, es decir, acerca de la historia de la Iglesia Adventista. En una tercera presentación hemos explorado los elementos que causan las divisiones fundamentales y fuimos a los principios macrohermenéuticos donde la filosofía opera determinando el significado y la interpretación del cristianismo en todas sus versiones. En esta, la cuarta, vamos a ver cómo estas presuposiciones macrohermenéuticas ejercen su influencia sobre las doctrinas, el sistema doctrinal del protestantismo. Ahora bien, el protestantismo es un fenómeno muy complejo, se ha dividido en múltiples decenas, quizás centenares de denominaciones y sin embargo las doctrinas fundamentales existen dentro de un sistema general, fundamental, que de una manera u otra todas ellas siguen. Y es por eso de que los evangélicos, aún desde el siglo XIX, estaban buscando la unidad del cristianismo, al menos la unidad del cristianismo evangélico. La razón por la cual estoy enfatizando y comenzando con el sistema evangélico es que es el más cercano al adventismo, que más ha influenciado el adventismo, y eso se ve mayormente con más fuerza y más claridad aquí en los Estados Unidos, que quizás es el único país en el mundo en el cual los protestantes han llegado a ser la mayoría, por lo menos inclusive hasta ahora, aunque con la secularización está disminuyéndose la presencia evangélica, aunque es muy vocal aquí en la cultura norteamericana. Muy bien, siendo que el enfoque de la presentación será entre la relación del evangelicalismo y el adventismo, este énfasis es también importante porque hemos recibido las mayores influencias que recibimos en nuestra teología, como ya fue explicado en la presentación segunda, vienen del protestantismo evangélico. Comencemos entonces la cuarta presentación viendo la posición de la señora de White sobre el protestantismo y las iglesias protestantes. Es una distinción importante a considerar, las iglesias protestantes y por otro lado el protestantismo. Digo esto porque la iglesia adventista se encuentra en continuidad y discontinuidad con el protestantismo y las iglesias protestantes. Es decir, acepta los principios fundamentales del protestantismo que lo llevó a separarse el protestantismo del catolicismo. Estos elementos fundamentales la Iglesia Adventista los ha aceptado, pero los ha aplicado de una manera mucho más consistente y abarcante, llegando a los principios macrohermenéuticos mismos, cosa que la teología evangélica no ha hecho. La teología evangélica nunca aplicó los principios del protestantismo a los principios macrohermenéuticos y de allí la diferencia fundamental que existe entre la teologías evangélicas y la teología o sistema teológico y doctrinal adventista. La hermana White expresó lo siguiente: pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844.
mensaje del segundo ángel, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, llama a la iglesia de Dios en los últimos tiempos a salir de Babilonia. Entonces el hermano White acá está comentando esto y continúa, dice, las iglesias, obviamente las iglesias protestantes, cayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero esa caída no fue completa. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron cayendo más y más. Noten que ya allí, al principio de nuestra historia, los adventistas consideraban a todas las iglesias protestantes que habían rechazado el mensaje del advenimiento como perteneciendo a Babilonia, es decir, ya no como representando la iglesia visible de Dios sobre la tierra. Ahora el remanente había pasado a ser la iglesia visible. Esto es un elemento muy importante, puesto que cuando estamos hablando de las iglesias evangélicas, debemos tener en cuenta que estas iglesias ya no son, en el contexto general de la historia de la salvación, las iglesias visibles. ¿Por qué? Porque al llegar nueva luz de las Sagradas Escrituras, ellos no pudieron aceptar esa luz, yo me atrevo a sugerir, porque esa luz contradecía los principios macrohermenéuticos que los evangélicos no habían criticado a partir de la Biblia y que habían aceptado de los católicos. Es decir, aceptaron implícitamente los principios macrohermenéuticos filosóficos de la teología católica. La hermana White continúa diciendo en el conflicto de los siglos, estas iglesias, es decir, las protestantes, están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. Es decir, las iglesias protestantes son la iglesia o eran la iglesia de Babilonia, iglesia caída, iglesia apóstata, junto con el catolicismo en 1844, y debido a esa convicción fundamentada en la teología bíblica, en el sistema doctrinal, la iglesia adventista se vio necesitada, se vio impulsada, se vio motivada, se vio, diríamos, forzada a surgir y a organizarse como un movimiento, como una iglesia visible mundial en la base o a partir de la base del principio de la sola Escritura. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a las iglesias evangélicas, a la teología evangélica, por supuesto ellas estarán mucho más cercanas a lo que nosotros pensamos y habrá mucho más cosas positivas que rescatar de este movimiento en cuanto representa y funciona a partir de la Biblia. Pero como el sistema no venía de la Biblia, sino que venía de las presuposiciones macrohermenéuticas filosóficas de Platón, de Aristóteles, de Agustín y de Aquino, entonces, claro, no pueden ser consideradas como parte de o formando la iglesia visible. Son apóstatas, las iglesias evangélicas son apóstatas. Ahora, es importante que notemos, una vez que esto ha sido clarificado, que el protestantismo no es igual a las iglesias protestantes. Notemos lo que dice la hermana White en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 670. Mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a Roma, despertémonos y comprendamos la situación y consideremos la verdadera orientación de la contienda que nos espera. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo. Entonces, ¿somos protestantes o no somos protestantes? Por supuesto que somos protestantes. Es más, debemos procurar despertar el espíritu del verdadero protestantismo.
Pero el espíritu del verdadero protestantismo no es el sistema teológico y doctrinal de las iglesias protestantes. No es el sistema teológico de Lutero, no es el sistema teológico expresado con más claridad en Calvino, y no es el sistema más bíblicamente orientado hacia la santidad de Wesley, de John Wesley, y ciertamente no es el sistema de las teologías evangélicas liberales representadas por Schleiermacher, Barth, Pannenberg y Grenz. Por supuesto que no, esos son sistemas que se fundan en una base filosófica, una interpretación filosófica de los principios macrohermenéuticos que estudiamos en la presentación tercera. ¿Qué es el verdadero protestantismo al cual la hermana White se está refiriendo? Es al protestantismo que se expresó o que fue expresado por los electores, por los príncipes de Alemania en la Dieta de Spira en 1529, que básicamente en forma sintética aquí en esta presentación incluían la libertad de conciencia, es decir, libertad de la autoridad del Estado. En aquel tiempo el Estado regía sobre asuntos religiosos, y estos príncipes, motivados por Lutero, se declararon libres de la autoridad del Estado, es decir, de la autoridad del emperador en aquel entonces. Y el otro elemento que ellos afirmaron en el mismo documento es su completa afirmación, la adoptación total del principio de la sola tota escritura. Esto básicamente declaraba la libertad de ellos del papado y de la tradición. Es decir, libertad del Estado y libertad de la tradición. Estas dos libertades en estas dos libertades el verdadero protestantismo se basa, y estas dos libertades son las que los evangélicos y la doctrina de los evangélicos realmente no respetan totalmente, lo han hecho a medias y no totalmente, y vamos a ver, no vamos a entrar en la libertad de conciencia y la relación del Estado con la Iglesia. Esta no es uno de los aspectos del protestantismo muy importantes, pero no está relacionado directamente con esta presentación y con la unidad de la Iglesia. Es más bien un elemento que tiene que ver con la relación de la Iglesia con el mundo, y para que la Iglesia se relacione con el mundo debe existir, y para que la Iglesia exista se debe aplicar el principio de la sola tota escritura. Este es el principio fundamental que la hermana White y nosotros hemos recibido de la Reforma Protestante, y siendo que en este tiempo, como lo vamos a clarificar en esta presentación, la Iglesia Protestante no sigue el principio de la sola y tota escritura, eso es evidente. Entonces nosotros hemos sido llamados a terminar y a llevar a su máxima y completa expresión lo que fue comenzado por los reformadores con sus realmente descubrimientos y sus afirmaciones, no solamente claras y bíblicas, sino también muy valerosas, debido a la persecución y el dominio total que el Estado y la Iglesia Católica tenía en el siglo XVI. Conclusión, el adventismo no es evangelicalismo, el adventismo bíblico debería ser el protestantismo verdadero. Es decir, el adventismo no es protestantismo, pero el adventismo es protestantismo. No es evangelicalismo en el sentido del sistema teológico que tienen, y ya lo he explicado y lo continuaré explicando, debido a las bases filosóficas del tal, que no han sido puestas bajo la lupa y la crítica y el fundamento de la sola escritura, sino que simplemente se toman directamente de la filosofía de una manera acrítica y en la base de la tradición y de las fuentes científicas y filosóficas. Por lo tanto, no aplican y no pueden existir sin estas fuentes, y por lo tanto no han aplicado el principio de la sola escritura. El adventismo está llamado a continuar lo que ellos no hicieron. Ellos descubrieron cosas positivas aquí y allá, pero el sistema completo solamente
pudo ser descubierto y traído a la luz y a la construcción a partir de la aplicación de los pilares del adventismo que se basaban en la Biblia. Y esos pilares del adventismo incluyen la interpretación de los principios macrohermenéuticos que los evangélicos y los católicos toman de la filosofía y los adventistas toman de la Biblia. De ahí que sean los verdaderos protestantes. La interpretación de los principios macrohermenéuticos de la teología protestante, el protestantismo y las escrituras, la fuente autoritativa de la teología cristiana. Veamos esto, cómo se relacionan con las escrituras. El secreto mejor guardado del protestantismo, el principio de la sola tota escritura, solo la Biblia y la Biblia completa en su totalidad entera, nunca ha sido completamente y sistemáticamente aplicado por el protestantismo. Es decir, han aplicado este principio a algunas cosas, pero no a la totalidad. El adventismo, por otra parte, nació para completar la tarea no finalizada, no cumplida por la Reforma Protestante. Es decir, somos quienes deben continuar lo que ellos comenzaron y simplemente esa continuidad se basa en el interpretar los principios macrohermenéuticos a partir de la Biblia y no recibiéndolos por tradición de las filosofías humanas. Es tan simple como ello. Nosotros no lo hemos visto simplemente porque nosotros nos hemos apartado de una forma intencional de la filosofía por considerarla que es destructiva. Correcto. Pero el problema es que la filosofía está presente en la formación de la teología protestante y nosotros, al copiar indiscriminadamente y acríticamente los postulados doctrinales de la Iglesia protestante y ahora últimamente las prácticas en las actividades de adoración y de la espiritualidad, estamos, sin darnos cuenta, trayendo al seno de la Iglesia adventista los fundamentos filosóficos de Babilonia. Es decir, debemos realmente tomar esto muy en cuenta. Yo pude ver esto porque en forma no planeada por mí ni por la Iglesia, Dios me dio la oportunidad de estudiar la filosofía en mucho detalle y luego me dio también la oportunidad de estudiar la teología y al hacer eso, el ver cómo estas ideas están presentes y están formando y son las que tienen el peso máximo en la formación de las doctrinas y el sistema de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante. Y esto es algo que la Iglesia Adventista debe llegar a entender, a aceptar, a desarrollar. Este es un gran desafío que estoy presentando a todos los líderes adventistas y en forma muy especial a todos aquellos que están en las universidades, en los seminarios y que están en este momento teniendo el privilegio de estar envueltos en la tarea académica, porque de allí es donde la interpretación del cristianismo se ha distorsionado y de allí es donde debe ser reivindicado y restaurado. Muy bien, el protestantismo entonces usa múltiples fuentes para su teología, como en el caso del domingo, que es un vestigio del catolicismo. ¿Por qué guardan el domingo? ¿Está eso escrito en la Biblia? No, pero viene de la tradición. Claro, el domingo no es uno de los elementos macrohermenéuticos o de las presuposiciones macrohermenéuticas. Lo traigo solamente como un ejemplo. Básicamente, de una manera u otra, se habla de la multiplicidad de las fuentes con el cuadrilátero de Wesley. Es decir, está la escritura, la tradición, la razón, la experiencia, y todas estas traen elementos que deben ser incorporados en la formación de las doctrinas cristianas. Todos estos traen información fidedigna y necesaria que proviene de Dios
para la formación de las doctrinas cristianas. Esto es algo que la Iglesia Adventista rotundamente negó y que desgraciadamente en el presente es decir, no recientemente, pero ahora en el siglo XXI y en el siglo XX, y no sé porque no he hecho una investigación acerca de esto, implícitamente la multiplicidad de las fuentes han sido reconocida, aceptada, argumentada. Hay teólogos adventistas que han escrito y que argumentan, yo los cito en mis escritos, mis artículos, quizás libros en el futuro, que simplemente ellos escriben en publicaciones adventistas como teólogos adventistas, que esta es la forma de desarrollar la teología, el cuadrilátero de Wesley, la escritura, la tradición, la razón y la experiencia. Y yo he tenido la oportunidad de discutir con algunos de ellos en situaciones de encuentros académicos en los cuales, en forma específica, algunos de ellos se mantienen firmes en que la Iglesia Adventista tiene que aceptar el cuadrilátero de Wesley. El aceptar el cuadrilátero de Wesley significa muy específicamente el abandonar el principio de la sola escritura y de la tota escritura, desgraciadamente. Muy bien. Los principios macrohermenéuticos del protestantismo están tomados de la filosofía griega. ¿Qué es lo que pasó? Esto pasó mucho antes del protestantismo. Pasó con la Iglesia Católica en el siglo I, luego de la muerte de Cristo y los apóstoles, y aún durante el tiempo en que los apóstoles estaban escribiendo el Nuevo Testamento, las ideas de la filosofía griega estaban penetrando la comunidad cristiana, muy especialmente aquellos que eran intelectuales, que tenían educación, y se consideraba, y lo que sucedió fue que ellos consideraban que la filosofía griega había sido inspirada por Dios, especialmente Platón, porque Platón hablaba del cielo, del lugar celestial, etc. Y entonces se pensaba que Platón, alguno de los primeros teólogos cristianos, pensaban que Platón y Moisés habían sido inspirados por Dios. El Antiguo Testamento fue reemplazado por la filosofía griega, es decir, los cristianos comenzaron a desarrollar sus doctrinas a partir del fenómeno de Cristo, lo que habían escrito los apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento fue dejado de lado. Moisés fue reemplazado por Platón y después por las interpretaciones aristotélicas de los principios macrohermenéuticos. Los principios macrohermenéuticos de la teología cristiana. Hagamos un breve análisis. Este es el diagrama de los principios macrohermenéuticos de la teología cristiana que comentamos en nuestra presentación tercera. Estas son las ideas filosóficas fundamentales para todo sistema filosófico, para todo sistema científico y, por supuesto, para todo sistema teológico, incluyendo el sistema teológico de los adventistas del séptimo día. Nadie puede desarrollar pensamiento serio sin tener claras ideas, interpretaciones acerca de estos asuntos y aplicar esas ideas a la construcción, a la interpretación, al desarrollo de la búsqueda de la verdad en la filosofía, la ciencia y la teología. En esta presentación, que solamente está tratando de mostrar cómo estos principios que vienen de la filosofía han formado la teología de los evangélicos, vamos a concentrarnos en el principio de la realidad en general, la ontología general, el principio de la realidad específica, es decir, de las entidades, o la ontología regional de Dios, la ontología de Dios, la ontología de la naturaleza humana y la ontología del mundo, y luego el principio de articulación. No podemos simplemente desarrollar todo porque no tenemos tiempo en esta oportunidad. La realidad en general. ¿Cuál es la característica básica, la interpretación básica de la realidad? Consideremos esto en un poco más detalle ahora. La realidad en general, que es el significado de la palabra es la presuposición más abarcante que determina el contenido y la interpretación de los otros principios macrohermenéuticos y a partir de ellos la interpretación de todo el sistema de conocimiento científico, filosófico
y teológico. Por lo tanto, uno puede hacer un símil, una ilustración del papel que estos principios juegan, especialmente el principio de la realidad en general, como la división entre los continentes, la división de las aguas, aquel lugar donde en un continente los ríos se dividen debido a que quizás es el lugar más alto y entonces ya unos ríos van para el este y otros van para el oeste. O podría ser una división en los caminos, una disyunción en los caminos, que si uno toma el de la izquierda llegará a un lugar completamente distinto que si toma el de la derecha. Esta es la decisión fundamental, es el momento en que las rutas se dividen para nunca más volver a tocarse entre la forma en que la Biblia piensa y todas las teologías basadas en sabiduría humana. ¿Cuál es la idea fundamental que ha jugado ese papel? Esa idea fundamental viene precisamente de la interpretación del principio de la realidad en general, la ontología general. Es decir, el significado de la palabra es. Todo es y por lo tanto cuando uno llega a entender o a dictaminar una característica fundamental, entonces esa característica fundamental que se coloca o que se le da, se la fija a el ser, a la realidad, entonces afecta todo porque todo el resto de lo que uno va a interpretar o se va a referir es. Entonces Dios es, el hombre es, la salvación es, la justificación es, la profecía es, la esperanza es, la fe es, etcétera, etcétera, etcétera. El cielo es, las promesas, etcétera. Todo es. Y si uno interpreta ese sentido es de una manera o de otra, entonces esa tan pequeño y aparentemente insignificante e irrelevante aspecto del funcionamiento de la mente humana tiene consecuencias grandes y fundamentales. ¿Cuál fue la interpretación que el cristianismo tomó de la filosofía griega? Es la idea de atemporalidad, la idea de que lo que es, cualquier cosa que es, tiene que ser de alguna manera atemporal o totalmente o parcialmente para ser. Algo que es temporal no es. Algo que es algo que es atemporal de alguna manera. Está relacionado con la atemporalidad, expresa atemporalidad, tiene que ser entendida atemporalmente. ¿Qué es la atemporalidad? Básicamente es la negación del tiempo. Es decir, y acá pienso que esto muchos van a tener bastante dificultad para llegar a entenderlo, aunque es muy simple. Básicamente cuando no hay tiempo no hay secuencia de pasado, presente y futuro. Además no hay espacio. Claro, es difícil porque ¿cómo lo entendemos? Todo lo que nosotros conocemos está en el espacio y todo lo que nosotros conocemos y experimentamos está en el tiempo. Entonces, si está en el tiempo y está en el espacio, y decimos que la realidad no es ni temporal ni espacial, estamos hablando de otra realidad que en realidad no conocemos. Y eso es exactamente lo que hizo Platón con la teoría de los dos mundos. Este mundo es un mundo que pasa y que no es real, es una sombra de lo verdadero. Y o el ser puede ser también entendido temporalmente, es decir, dentro de la secuencia del tiempo, del pasado, presente y futuro, y del espacio y la materia. Es decir, el espacio y la materia son reales y la secuencia del tiempo son reales. Lo que es real es espacio temporal. Y lo otro dice que lo que es real es no espacial y no temporal. Esa idea de atemporalidad está claramente enseñada y formó y determinó la historia de la filosofía occidental
y la filosofía occidental la tomó de la filosofía oriental, es decir, viene desde tiempos inmemoriales. Yo sugeriría que viene desde el momento de la creación, con el principal representante de esta idea de la temporalidad siendo el diablo. Ya vamos a hacer una pequeña referencia a esto. Y luego está aquel que cree que el ser, el es, en general, es espacio-temporal, y eso fue argumentado por Heidegger. ¿Recuerdan cuando les hablé a ustedes, creo que en la primera presentación de mi experiencia, cuando estaba estudiando Heidegger especialmente, y vi que él decía que el ser debía ser entendido temporalmente? Inmediatamente esta dicotomía vino a mi mente. Inmediatamente me di cuenta que de alguna manera los católicos, y eventualmente llegué a descubrir que los protestantes se basaban en una interpretación atemporal de la realidad, cuando el adventismo claramente, con la noción de la historia de la salvación, con la noción de la gran controversia, se basan en una concepción temporal y espacial de la realidad. Es decir, aquí hay algo completamente opuesto que está a la base mismo del desarrollo del pensamiento humano. Es decir, no podemos ir, si vamos con la temporalidad, no vamos con el tiempo; si vamos con el tiempo, no vamos con la temporalidad. Hay algunos que han tratado de poner los dos. Esto es lo que se está tratando de hacer ahora con el panenteísmo y la evolución. Dios vendría a ser atemporal, pero el tiempo viene con la creación, y entonces el panenteísmo dice que todo esto es Dios, es decir, que hay una temporalidad y hay un tiempo, y en cierto sentido se valora más el tiempo, pero lo que determina la dirección de la salvación y de la realidad es siempre la atemporalidad. Es decir, o la temporalidad o el tiempo. Lo que pasa es que cuando uno va con la temporalidad, de alguna manera tiene que hacer alguna explicación del tiempo, porque el tiempo está alrededor de todo lo que nosotros somos, o sea que no puede ser dejado de lado. En cambio, si uno dice que el tiempo y el espacio es la verdadera realidad, la temporalidad es un sueño, es una invención que fue creada por ciertas razones filosóficas que no tenemos tiempo de explicar, pero que claramente pueden ser tratadas. Ahora, el origen de la idea de la realidad como atemporal. En realidad, la atemporalidad es completamente extraña al pensamiento normal de los seres humanos. El origen de la idea se dio con Satanás, cuando él dijo no morirás. Es decir, básicamente la idea de la temporalidad viene para dar una expresión a la vida eterna que no está basado en el espacio y en el tiempo. Entonces, Dios dijo que si se quebrantaba la ley, en ese día morirás, y Satanás dijo no, no morirás, continuarás viviendo. Y para eso lo que explica ese no morirás es la inmortalidad del alma. Entonces, el postulado de Satanás se basa en la noción de que el tiempo no es esencial al ser humano, porque cuando el tiempo y el espacio termina, uno continúa viviendo, y allí la esencia del platonismo y la esencia del agustinianismo, y por lo tanto del protestantismo y del catolicismo y protestantismo, se origina. Luego esto se dio en las religiones orientales, basados en la inmortalidad del alma y el panteísmo, todo basado en el deseo de la permanencia después de la muerte. El ser humano tiene que explicar qué pasa después de la muerte. Eso es todo lo que termina, todo lo que hay. ¿Se termina todo o se continúa? El deseo, la esperanza que se necesita fue la motivadora, o por lo menos la que dio una plausibilidad a la noción de la inmortalidad del alma. Por supuesto, hay otros elementos también que no tengo tiempo de mencionar. Después viene la adopción de esa idea por la filosofía griega. Comenzó con Parménides y luego pasó a Platón y Aristóteles. Si alguno quiere tener una presentación en profundidad, quizás la más clara que existe en el mundo y en mayor profundidad que existe en el mundo, no solamente adventista, sino en su totalidad, es la obra del filósofo adventista Raúl Kerbs, publicado por la Universidad Adventista del Plata.
es una historia acerca del problema o la problemática de la... se me va, se me va el nombre, pero tiene que ver con el problema de la identidad bíblica del cristianismo. Por ahí va el título y ese es el primer tomo, y el segundo tomo está siendo procesado. Él terminó de escribirlo, es decir, empieza desde los filósofos griegos, llega hasta el Concilio Vaticano II y los últimos teólogos, analizando cómo en realidad toda la teología católica y protestante se basa en el principio ontológico fundamental de la atemporalidad. Es decir, lo que estoy diciendo no es una invención. Cualquier persona que va a estudiar todos los escritos de los filósofos y los teólogos cristianos se va a dar cuenta de que esto es así. Lo que hace Raúl Kerbs de forma magistral y con mucha precisión y con gran erudición es mostrar la conexión que existe y cómo la filosofía, la idea de la temporalidad, determina la teología. Y esto se da en todos los teólogos, pero los grandes teólogos que forman el cristianismo son Agustín y Aquino. Ahora, Agustín y Aquino, los dos fueron católicos. Y claro, los protestantes, particularmente Lutero, como vimos en la tercera presentación, siguen a Agustín y no les gusta Aquino, pero esto no significa que estén haciendo la fundamentación de la teología en algo diferente al catolicismo. Todavía lo están haciendo en el catolicismo, es decir, para decirlo de una forma muy simplista y facilitar la comprensión, Agustín y Aquino son primos y Aquino es más preciso, diríamos así, que Agustín, así como Aristóteles fue mucho más preciso que Platón, pero de todas maneras Aquino necesita a Agustín, planteamientos de Agustín en los términos generales y viceversa. Y estas son las mentes filosóficas que han guiado y continúan determinando la erudición del mundo. Se dice que el filósofo Whitehead solía referirse a que toda la historia de la filosofía es un pie de página a Platón. Cuando yo estaba estudiando y leí esto por primera vez, me dije a mí mismo, Whitehead se pasó de revoluciones acá, en fin, ¿cómo puede ser una cosa así? Vinieron tantos pensadores después, mucho más desarrollados, mucho más claros, ha habido tanto conocimiento que todavía va a decir que es un pie de página. Y sí, cuando finalmente yo llegué a adentrarme en todas estas ideas filosóficas y teológicas, obviamente todo es un pie de página a Platón, porque Platón es el que determinó de que hay una dicotomía entre la temporalidad y la temporalidad es una duplicación de la atemporalidad. La única diferencia que hay es que es una duplicación de lo que en la atemporalidad existe simultáneamente en la sucesión del espacio y el tiempo. Eso es toda la diferencia. Muy bien, la explicación, ¿qué es atemporalidad? Un poco más. Cuando hablamos en términos cotidianos, cuando hablamos de atemporalidad, nos estamos refiriendo a permanencia en el tiempo. Por ejemplo, la Gioconda es una obra que obviamente existe en el espacio y en el tiempo. Hubo un tiempo en el cual la Gioconda no existió y luego llegó a existir cuando fue creada por su autor. Y decimos que es una obra atemporal, pero es temporal, es en el espacio, en el tiempo, existe en el espacio y el tiempo. Decimos que es atemporal porque sigue siendo una obra de arte apreciada y de gran valor por todas las culturas a partir de ese tiempo. Es aceptado universalmente y a través del tiempo, y por eso decimos que es atemporal, porque tiene permanencia continua y sin embargo existe en el espacio y en el tiempo. No es esa el sentido de atemporal que se aplica a la filosofía y a la teología. El significado filosófico, que es algo que es muy diferente al significado cotidiano, es que la temporalidad es la ausencia total del tiempo, es decir, no hay secuencia del pasado, presente y futuro.
usualmente se describe como para visualizarlo como un eterno presente, algo que está ahí y no cambia y está todo ahí. Sin embargo, usted se da cuenta que si la realidad es atemporal, todo lo que nosotros vemos en el pasado y todo lo que nosotros vemos en el futuro, teóricamente ya existe antes de la duplicación. La forma más simple de visualizar esto es una película, un video. Por ejemplo, lo que estoy presentando aquí va a ser un video. Y ese video va a existir de dos formas. En el archivo, o podría ser un disco, es el archivo en la computadora en el cual todo lo que estoy diciendo y todo lo que ustedes están viendo existe simultáneamente en un archivo que ustedes no pueden entender. Es decir, pueden ir, ver algunos números, ceros, o sí, no sé lo que ponen, pero ceros y unos, cero, la forma binaria de expresarse, y la combinación de todo esto en realidad existe simultáneamente en un file, pero cuando se lo pone a, para que se um, eh, para que se haga una traducción, esa es la palabra, perdón, no me venía la palabra a la mente, para que se traduzca del sistema matemático y electrónico de ese archivo al sistema visual y auditivo con secuencias. Entonces allí es cuando nosotros podemos ver, y lo vemos en secuencia, no lo podemos ver simultáneamente, y si los vemos simultáneamente no vamos a entender nada. Inclusive los que entienden no van a entender leyendo eso lo que en realidad sucede cuando se hace la traducción. Usualmente está descrito ese presente como el presente eterno. Sin embargo, en el presente eterno no hay secuencias de tiempo, ni siquiera el presente es algo que está pasando, es todo estático. Por eso se habla de una visión dinámica del ser, histórica del ser, o una visión estática, no histórica del ser. Es la ausencia o negación también del espacio junto con el tiempo, es decir, la negación de toda la creación, y hay otra realidad de la cual esta es una duplicación, y esa realidad, de acuerdo con Platón, es el cielo. Ahora, advertencia, cuando estamos hablando de los evangélicos tenemos que darnos cuenta que hay una dicotomía muy específica en los evangélicos, como también se da entre los adventistas. Es decir, hay un grupo de individuos que piensa que son los profesores, administradores y clero, y el otro es el laicado. ¿Cuál es la diferencia entre profesores, administradores y clero y el laicado? Es que los profesores, administradores y clero pasan a través de las instituciones educacionales, y las instituciones educacionales están regidas por la universidad. Es decir, tenemos profesores que van a los colegios, pero esos profesores que van a los colegios dependen y beben de lo que los investigadores hacen en las universidades, y los que hacen esas investigaciones en las universidades son los que están en contacto con estas ideas a través de la multiplicidad de fuentes teológicas que ellos leen y que en forma acrítica van incorporando, porque no se dan cuenta, aun cuando creen el principio de la sola escritura, que estas cosas no vienen de la sola escritura. Y cuando se dan cuenta que no vienen de la sola escritura, entonces dicen, pues no seguimos la sola escritura, en lugar de decir, momento, tenemos que dejar todo esto de lado e ir a la Biblia y comenzar de la Biblia, pues nosotros valoramos el principio de la sola escritura. Pero lo que hacen los evangélicos es decir, no todo esto está en la Biblia. Bueno, eso significa que no todo viene de la Biblia, y por lo tanto que desarrollamos nuestra teología, la teología evangélica, a partir de la multiplicidad de fuentes. Eso es básicamente lo que han hecho. Mientras que los adventistas
hicieron lo contrario, pero hicieron lo contrario porque los adventistas cuando comenzaron no eran profesores, administradores o cleros, sino que pertenecían al laicado. Y los del laicado, aún ahora, entre los evangélicos, básicamente, principalmente, leen la Biblia y no saben nada de la historia de la teología, no saben nada de la historia de la filosofía, no saben nada de la historia de la ciencia, simplemente van a la Biblia, leen la Biblia, les dicen que la Biblia es la revelación y por lo tanto, inconscientemente y acríticamente adoptan la visión temporal de Dios y de la realidad. Es decir, hay una división entre los pastores y el laicado. Los pastores han sido instruidos y a través de la instrucción el virus de la temporalidad les ha entrado en la mente. A mí me entró, creo que les expliqué en la primera presentación que me entró hasta que me di cuenta que ese virus destruía las revelaciones fundamentales de la Biblia y por lo tanto tenía que ser eliminado. Entonces uno tiene que vacunarse y la vacuna es simple. Hay que aceptar lo que la Biblia dice y entonces aceptar que la realidad es espacio-temporal, no porque lo diga Heidegger o Platón, sino porque lo dice la Biblia y lo dice Moisés. Entonces la Biblia, Moisés, tiene que reemplazar a Platón, es decir, sacarlo a Platón de donde nunca perteneció, porque Platón en el cristianismo sacó a Moisés y ahora nosotros tenemos que tomar a Moisés para que Platón vuelva a la filosofía griega y a la historia de la filosofía. Las consecuencias de la interpretación atemporal de la realidad general. Veamos algunas consecuencias para que ustedes se den cuenta por qué es tan importante el asunto de la temporalidad. Aquino tiene un libro pequeño que se llama El ente y la esencia, en donde él desarrolla los elementos fundamentales, metodológicos y macrohermenéuticos necesarios para desarrollar su suma teológica y la suma contra los gentiles. Al comienzo del ente y la esencia, ustedes pueden ir a encontrarlos en Google y leer simplemente la primera o segunda párrafo, y él dice que un error al principio es un gran error al final. Como decir, lo que estamos haciendo aquí en este libro parece ser una cosa muy pequeña, pero si no tenemos estos elementos correctos, entonces cometeremos una gran cantidad de errores mucho más grandes que se van a ir magnificando hacia el final. Por lo tanto, tenemos que tratar con mucho cuidado y con mucha detención estos asuntos fundamentales. Y los asuntos fundamentales que él está tratando ahí son los asuntos fundamentales de la ontología regional, no de la ontología general, porque para él la realidad es atemporal y simplemente no le entra en la mente la posibilidad que sea de otra forma. Por lo tanto, lo que él entra a clarificar son elementos fundamentales de la teología regional, sustancia, esencia y cosas por el estilo que él utiliza metodológicamente y constantemente en la construcción de su suma teológica y de la suma contra los gentiles. Ok, habiendo dicho esto, ¿cómo esa temporalidad afecta las ideas de la teología cristiana? Veamos cómo afecta primero la teología evangélica del cielo. El cielo no es un lugar, porque si la realidad es atemporal y espacial, en el cielo no hay lugar y en el cielo no hay tiempo. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta de una cosa muy clara: no puede haber juicio investigador en el cielo, porque para que haya juicio investigador en el cielo tiene que haber espacio y tiene que haber tiempo. Pero si no hay espacio y no hay tiempo, no puede haber juicio investigador. O sea que ya de entrada es imposible creer en un juicio investigador si no hay espacio y no hay tiempo. La teología evangélica cree que no existe tiempo en el cielo. El cielo no es un lugar. Esto está siendo enfatizado mucho más por la iglesia emergente. Claro, en las iglesias van a creer que hay lugar porque ellos leen la Biblia y la Biblia dice que es un lugar que se llama el cielo. Pero los teólogos que van a las universidades y a los seminarios y que leen los teólogos que derivan sus pensamientos de la macrohermenéutica y la ontología general de Platón y de Aristóteles, saben que no es así. No les quieren hacer mucho problema a los hermanos explicando estas cosas, pero ellos saben que no es así. Por lo tanto, las conclusiones teológicas que ellos tienen
y las interpretaciones que hacen de los diversos pasajes de la Biblia y la selectividad con que utilizan la Biblia, es decir, eliminando el principio de la tota escritura de la base misma, porque claramente la teología evangélica se basa en el Nuevo Testamento y se basa en Pablo mayormente, y Santiago, Hebreos no es ni de Pablo, es decir, tiene que ser otro autor porque se les complica la cosa si en realidad piensan que Pablo escribió Hebreos. En fin, esta perspectiva de que el cielo no es un lugar hace que el juicio investigador sea imposible. Si no hay tiempo en el cielo, entonces la fecha de 1844 pudo ser precisa cronológicamente, pero no corresponde a ningún evento del cielo, ya que allí no hay tiempo ni espacio. Entonces, siguen pensando entonces en Agustín, el cielo desaparece y Dios toma el lugar del cielo. Es decir, todo lo que se supone que existe en el cielo, de acuerdo con Platón, en realidad no existe en el cielo porque no hay un lugar, sino que tiene que existir en Dios, como ideas en Dios. Entonces Dios, con su preconocimiento, tiene toda la realidad del universo, existe en él como ideas. Y esas ideas tienen más realidad que las realidades que son temporales y espaciales, que es una duplicación, son una ilusión desde el punto de vista ontológico. El cielo entonces es la mente de Dios, la historia no es real, sino solo una duplicación temporal de las ideas eternas. Es decir, no hay nada nuevo en la historia. El final de la historia ya está determinado, ya existe, no va a llegar a ser. Es decir, nosotros lo estamos percibiendo, pero no hay nada que podamos hacer que va a cambiar el curso de la historia. Por eso se habla del destino. El destino dice que todo lo que pasa en nuestra vida está determinado. Por eso la predestinación es incorrectamente entendido por los cristianos como una predeterminación que elimina la libertad de elección de los seres humanos, que es la base de la creación de Dios. Por lo tanto, si elimina la libertad de los seres humanos, entonces elimina la responsabilidad de los seres humanos de sus elecciones y por lo tanto del pecado y por lo tanto de las obras, porque no hay elección libre. El gran conflicto, básicamente, para nosotros los adventistas no es real, sino una simple metáfora. ¿Qué acerca de Dios en la teología evangélica? Bueno, las acciones de Dios. Dios se presenta en la Biblia como actuando en todo momento. Si Dios es atemporal, entonces no puede actuar en una secuencia temporal de pasado, presente y futuro. Todas sus acciones deben ser concebidas como instantáneas. Podemos experimentar los actos de Dios en el instante temporal del encuentro con lo sobrenatural. Esto es un poco difícil de entender, pero básicamente muestra que si nosotros desde el punto de vista de ser temporales queremos pensar en una acción de Dios, no podemos pensar que la acción de Dios se da en presente, pasado y futuro, y por lo tanto solamente la podemos experimentar en un encuentro instantáneo con Dios. Algunos lo dicen de otra manera. Dios revela ciertas ideas básicas y fundamentales y nosotros por medio de la razón llegamos a concebir esas ideas atemporales y eso nos permite conocer y hacer la traducción entre lo atemporal y lo temporal. Es difícil, pero por ejemplo, la creación nunca puede ser, si aplicamos el principio nunca puede ser la creación un desarrollo de 7 días. Dios no puede hacer algo el primer día, otra cosa el segundo día, otra cosa el tercer día. Pero eso es lo que la Biblia dice. La Biblia lo presenta a Dios desde el principio en una historia de la creación y actuando históricamente. Lo presenta a través de toda la Biblia actuando históricamente y al final lo presenta como continuando una historia históricamente por la eternidad en todo el universo. Es decir, la visión de la Biblia es completamente distinta en relación a el principio ontológico fundamental y por lo tanto a todo lo que tiene que ver con las acciones de Dios. Agustín
Para que tengan una idea, esta es simplemente una cita de Agustín, pero se podría llevar a Platón, se podría llevar a Aristóteles y a muchos otros teólogos cristianos. Pero Agustín, y lo traigo a Agustín aquí porque Agustín es el teólogo máximo para Lutero y lo es para Calvino y lo es para todos los evangélicos, aunque hay varios evangélicos que dicen que el teólogo máximo es Tomás de Aquino. Muy bien. Citando de Agustín de Hipona en lo mejor de Agustín, en realidad esa debe haber sido una antología donde algunos extractos de las confesiones, este párrafo está en las confesiones, y dice así: a esto me dices tú, porque tú eres mi Dios, es decir, Dios le está diciendo esto a Agustín. Y lo dices con voz fuerte en el oído interior a mí tu siervo. Es decir, evidentemente está reclamando aquí una especie de revelación. Dios le está diciendo algo en el oído interior. Ahora, el oído interior es el oído del alma, no es este oído acá. Este es el oído exterior que escucha las cosas a través del espacio y del tiempo. No, esto es algo dentro del oído interior. ¿Dónde está el oído interior? Oh, bueno, el oído interior está en el alma. El alma es una realidad que está dentro del cuerpo, es una dicotomía. Y esto viene de Platón, y viene de las religiones orientales, y viene de Satanás. Es la gran herejía, diríamos, original, a la cual se le agregó, yo supongo después, la idea de que Dios es atemporal para que de alguna manera estuviera en coherencia con la dicotomía del alma, en la cual hay dos substancias, una sustancia inmortal y una sustancia temporal, material. Entonces, dices con voz fuerte en el oído interior a mí tu siervo, es decir, a Agustín. Dios le dice en una revelación al alma de Agustín, a la razón, me imagino, rompiendo mi sordera y gritando: oh hombre, lo que dice mi escritura, eso mismo digo yo. Oh, qué bien, la Biblia dice lo que Dios dice. Pero, aquí viene el pero, ella, la Biblia, lo dice en orden al tiempo, en el orden del tiempo, es decir, en el orden de la sucesión, mientras el tiempo no tiene que ver con mi palabra. ¿Se dan cuenta? Esta es la herejía fundamental que destruye todo y destruye la revelación de Dios, porque ahora tenemos que entender la Biblia no en el orden del tiempo, porque realmente no pertenece al tiempo. El tiempo, a medida que revela, distorsiona, y por lo tanto lo que el teólogo tiene que hacer es comenzar con lo temporal, pero luego a través de la razón que está en lo atemporal del alma, llegar a la verdad. Continuemos acá. Mientras el tiempo no tiene que ver con mi palabra, que permanece conmigo igual en la eternidad. La palabra permanece conmigo igual, es decir, simultáneamente, sin cambiar, en la eternidad, es decir, en la temporalidad. Y veo lo que decís por mi espíritu, y veo lo que, lo que decís por mi espíritu, yo lo digo igualmente. Es decir, lo que decís ustedes por mi espíritu, yo también lo digo. Yo estoy diciendo lo que ustedes dicen, pero vosotros las veis en el tiempo y yo no. De la misma manera vosotros las decís en el tiempo, pero yo no las digo en el tiempo. Es decir, la realidad para Dios es completamente distinta que la realidad por nosotros. Dios ve, experimenta todo simultáneamente. Es lo mismo, pero es diferente porque nosotros lo vemos en una dimensión completamente diferente, que es la dimensión del espacio y del tiempo, donde hay sucesión. Pero eso no es la realidad y lo distorsiona, y por lo tanto la teología debe ser el comenzar con lo temporal, pero a medida de abstracción, eliminar lo temporal y quedarnos con el origen atemporal que nosotros debemos desarrollar. Esa es la función de la teología y de la espiritualidad.
Una secuencia de las acciones divinas en la historia no es posible entonces. Tenemos el cielo aquí y la tierra debajo de ese diagrama allí con una línea horizontal y dos verticales. En el cielo no puede haber acciones sucesivas, como tampoco Dios puede actuar en forma sucesiva en la tierra. Es decir, Dios no puede hacerlo en el cielo, pero Dios tampoco puede hacerlo en la tierra porque Dios es atemporal. Ahora, no puede haber secuencia divina de eventos en el cielo y no puede haber secuencia divina de eventos en la tierra. Por lo tanto, Dios está allí, como ese elemento lo muestra, como una sola realidad que se comunica a través del tiempo en forma instantánea, esas flechitas que van de Dios a las esferas en la parte del tiempo. Esas esferas seríamos nosotros, a través de toda la historia de la humanidad, y Dios siempre se ha comunicado con todos los seres humanos de esa manera instantánea que básicamente es la revelación y la espiritualidad. Por supuesto que hay explicaciones a todo esto, aquí solamente los estoy introduciendo a esta visión en la cual la secuencia queda eliminada y todo tiene que ser interpretado, dejando la secuencia aparte, la historia aparte, y yendo a los elementos fundamentales de Dios. Lo atemporal entonces y la tierra desaparecen, ya no puede haber un lugar celestial, no hay cielo y no hay tierra, así que queda solamente Dios, pero si queda solamente Dios y no hay nada donde existen todas las cosas, todas las cosas existen en Dios, nosotros existimos en Dios y de allí se va desarrollando la idea del panenteísmo. Todos nosotros, todo lo que pasa en el planeta existe en Dios. Y eso es parte de la visión liberal de la teología que está siendo promulgada, está siendo desarrollada, está siendo utilizada por la Iglesia Católica y por la Iglesia Protestante en lo que se ha dado a llamar la Iglesia del Vaticano II y la Iglesia emergente, que va surgiendo de todas las iglesias y se va uniendo y formando una iglesia universal, una nueva versión de Dios, una nueva teología. Ahora, ¿qué pasa con la salvación? Bueno, la salvación es un acto de Dios que siempre ha existido en Dios. La salvación ha existido en Dios. Y Dios no puede actuar la salvación ni producir la salvación en una serie de acciones que Él tenga, ni en una serie de acciones acá en la tierra. La salvación existe en Dios desde la eternidad y causa nuestra salvación. Es decir, lo que causa nuestra salvación es lo que existe en Dios desde toda la eternidad, así como esta reproducción de espacio-temporal en el tiempo y en el universo es una duplicación de lo que existe y continúa existiendo y existirá simultáneamente, no en el espacio y en el tiempo, en Dios. Lo mismo sucede con la salvación. La salvación ya existe, o sea que su salvación, mi salvación, teóricamente ya existe en Dios desde antes de que fuimos creados, desde antes que esta duplicación espacio-temporal llegó a darse. Si usted está teniendo preguntas y no entiende o ve contradicciones, por supuesto, pero yo simplemente estoy tratando de explicarle cómo esto funciona y cómo se desarrolla en la base teológica que es aceptada no solamente por los teólogos católicos, sino los evangélicos, que es muy, muy distinta a la visión adventista. Cómo esta acción divina, esta concepción de la acción divina, afecta a la justificación específicamente. Bueno, la justificación es un acto de Dios y ese acto de Dios es la predestinación. La predestinación es el acto de Dios, es una acción atemporal, si se puede concebir una acción atemporal. Una acción para nosotros es algo que antes no era y ahora es, pero esto es una acción que siempre ha existido, así que si acá estamos hablando de algo que es analógico, algo que es equívoco, me parece aquí la noción de acción es equívoca, es decir, está utilizando el término acción con un significado completamente distinto al que nosotros le damos normalmente.
pero la predestinación es una acción de Dios, es decir, es causada por Dios atemporal y eternamente, que determina y causa todo. Es decir, Dios es la causa de la salvación, pero de la misma manera que Dios es la causa de la salvación, Dios es la causa de todo. Esto se llama monergismo. Realmente hay solamente una causa y esa sola causa es Dios. Nosotros no causamos nada, nosotros somos causados. Todas las cosas que nosotros causamos en realidad no son causadas por nosotros, sino que son causadas por Dios. Esa es la noción de predestinación. Y la noción de predestinación es usada por los evangélicos para afirmar que es una acción de Dios la salvación y no es una acción nuestra. Por lo tanto, nosotros recibimos la justicia de Dios pasiva. La justicia que nos salva es pasiva. Nosotros no la hacemos. La justicia activa es la justicia de Dios. Dios actúa y ya ha actuado en ese sentido completamente equívoco nuestra salvación y no incluye la decisión nuestra de los seres humanos, de los recipientes, ni nuestra acción de fe, no incluye nada de que nosotros hagamos, ni siquiera nuestra fe, ni siquiera nuestra aceptación. Y de aquí vienen los asuntos de los evangélicos como que quieren ir contra esto. Es decir, esto es realmente monstruoso porque en última instancia Dios es el que causa el mal. Y si usted va a aceptar esta visión de la realidad macrohermenéutica, tiene que decir eso, de que Dios causa el mal y ha causado el mal para que su gloria aumente y se vea cuán grande Dios es, lo cual hace a Dios un ser monstruoso realmente, y que el amor queda completamente fuera y no hay relación y no hay fe y hay toda predestinación. Pero esta precisamente es la base para la seguridad de la salvación. Dios ya decidió quién va a ser salvo y lo va a causar, y Dios ya decidió quién se va a perder y lo va a causar, y por lo tanto esto va a llevar a una completa, digamos, ¿cómo era la palabra? Eh, Vagancia, pereza, una palabra un poquito mejor, una pereza total en las cosas espirituales, porque si usted realmente cree eso, no hay nada que sea necesario hacer. No hay que tener fe, no hay que hacer obra misionera, no hay que predicar, qué será, será, Dios lo decide, todo, lo cual es completamente opuesto y destruye completamente la lógica interna de la Biblia. Hay dos visiones dentro del evangelicalismo, del contexto histórico, contra las obras meritorias. Es decir, todo esto surge dentro de como una disputa interna del catolicismo, porque los que comenzaron la reforma eran católicos y eran católicos que iban a las universidades, eran eruditos. No fueron como los adventistas que no eran eruditos, que eran simplemente laicos que estaban tratando de encontrar en la Biblia y no en las tradiciones la lógica del sistema bíblico de pensamiento en el cual no habría contradicciones entre distintas visiones del cristianismo. Entonces, en el contexto histórico en el cual surgió la reforma, lo que ellos tenían que hacer era demostrar en un debate, porque en eso se le iba la vida, de que las obras no eran meritorias. El gran problema eran las obras meritorias y habría que explicar por qué las obras no eran meritorias y había que explicársela al Papa. Y para eso uno tenía que venir con argumentos sólidos. Entonces las obras deben ser excluidas completamente, porque si ellos decían, bueno, sí, Dios es el que hace y da el perdón, pero para eso necesitamos tener fe. Entonces, tiene fe, esa fe no viene de Dios y por lo tanto es una obra y es una obra meritoria que contribuye a la salvación y por lo tanto es un sinergista o es un semipelagiano. Así es como se juega esta experiencia, este diálogo, esta confrontación, esta disputa teológica. Y los protestantes originales idearon dos formas de excluir completamente a las obras.
de la justificación. Entonces la justificación es la que salva, pero al mismo tiempo hay que mostrar que elimina completamente las obras. Y una es la dinámica de la justificación forense, que es un perdón, y la otra es la dinámica de la regeneración, que es una transformación interior. Ambas están presentes en Lutero y creo que en Calvino. No he leído suficientemente Calvino como para saber esto, pero me imagino que las dos están definidamente en Calvino, por lo que he visto. Pero en realidad, luego, cuando la Reforma Protestante se fue desarrollando, la justificación forense, el perdón, fue enfatizada por la tradición luterana, y la regeneración, la transformación interior, fue enfatizada por la tradición calvinista, o se llama aquí reformada. La justificación forense externa luterana, en la tradición luterana, no de Lutero, pero en la tradición luterana, la justificación es un acto eterno de Dios, externo al creyente que lo acepta por fe. Esta es la justicia que me salva a mí, es pasiva para mí porque yo no hago nada, y es activa para Dios. Dios es la que hace la justificación en un acto eterno que es básicamente un cubrir, es un perdón. Es un perdón que se extiende a todos los actos míos, presentes, pasados y futuros. Pero es solamente perdón, no hay transformación. Por lo tanto, el creyente sigue pecando, no hay victoria sobre el pecado, el creyente sigue pecando, es decir, el creyente es simul justos et peccator, es decir, es pecador y simultáneamente justo. Es justo en los ojos de Dios, que lo ha perdonado como si no hubiera pecado, pero en la práctica acá continuamos pecando. Entonces es muy fácil, vamos a la iglesia, estamos celebramos hoy, bueno, y pecamos, no importa que pecamos, porque en realidad lo que importa es que Dios ha decidido salvarnos y nos ha cubierto con su justificación activa, en su acto eterno de justificación. Él nos cubre, Él nos perdona, es decir, Él nos salva. Eso no cambia porque es eterno, y nosotros podemos seguir pecando. Las acciones, obras humanas, no intervienen, ni siquiera como resultado. Por supuesto que Lutero sí hablaba de que había ciertos resultados que se tenían que ver en las obras buenas, en dar dádivas y demás. Es decir, alguna cosa buena se tenía que ver para que yo tuviera una indicación de que había sido justificado. Porque si sigo pecando completamente, claramente, ¿cómo sé yo que he sido justificado? Es decir, yo qué seguridad tengo. Entonces la seguridad, en cierto sentido, estaba relacionada con el hecho de que yo estaba haciendo algunas cosas buenas, no que estaba cumpliendo la ley. No es necesario cumplir la ley, por supuesto, eso es completamente legalista, y cualquier cosa que sea obediencia está mal, pero algunas cosas buenas tendrían que verse dentro de todo el pecado que teníamos para que tuviéramos una señal de que en realidad vamos a ser salvos. Como se dan cuenta, no es tan sencillo dar una seguridad de la salvación total y completa como ellos están tratando de decir. Es decir, ellos quieren luchar contra el catolicismo, que no da seguridad de la salvación porque depende de que uno vaya y del perdón y de la confesión y de lo que uno tiene que hacer. Además está el infierno y el purgatorio en medio. Es realmente complicada, y aunque muchos católicos dicen que una vez que uno va y recibe el perdón tienen seguridad completa, al poco tiempo hay que volver porque a menos que reciba una indulgencia plenaria para toda la vida que le permita tener perdón de todos los pecados y al mismo tiempo pecar. No sé si eso es posible en el catolicismo, probablemente un católico me corregiría en esto. Sea como fuere, esta es la manera como ellos entendían, una de las maneras de entender para eliminar la necesidad y la injerencia en la salvación de las obras meritorias, y de esa manera eliminar la necesidad de la Iglesia Católica y la necesidad del Papa y la necesidad de los sacerdotes que vengan de la tradición de Pedro. Ahora, la otra forma de entender es la regeneración del alma. La justificación cambia al pecador. Ahora la justificación cambia al pecador, cambia el alma del pecador y le permite hacer buenas obras.
Ahora, si me cambia a mí y yo hago buenas obras, ¿por qué las obras no van a ser meritorias? ¿Se dan cuenta? Si a mí me cambia y yo ahora hago obras buenas dentro mío, el católico va a decir, bueno, si yo hago obras buenas, esas son meritorias y esas son las que están relacionadas con mi salvación de una manera u otra. La forma de explicarlo es mediante la providencia, la idea de providencia o predestinación. Solo Dios realiza las buenas obras de los seres humanos, es decir, no somos nosotros los que hacemos las buenas obras, sino que Dios realiza en nosotros las buenas obras. Mediante la predestinación y la providencia, solo Dios realiza las buenas obras. Las obras no son producidas por la libertad humana. Por lo tanto, por no ser resultado de la libertad humana, no pueden argumentar ni pueden jugar el papel de ser meritorias. Por lo tanto, aunque hagamos obras buenas, nunca las obras buenas van a ser meritorias, que es una cosa que en forma así general uno podría decir, bueno, sí, los adventistas creemos esto, pero nosotros creemos que nosotros hacemos esto a partir de la libertad humana y sin embargo no son meritorias. Ellos, para eliminar cualquier tipo de posibilidad de argumentación dentro del catolicismo al cual ellos originariamente pertenecían, decían no pueden argumentarlo, no pueden argumentar que tienen ningún tipo de razón porque las obras no son producidas por la libertad humana. La libertad humana no existe. Ahora, si la libertad humana no existe, entonces el amor tampoco existe. John Peckham ha hecho su disertación y ha escrito acerca de esto en forma muy convincente, mostrando de que un Dios atemporal no puede ser un Dios de amor. Para que haya amor tiene que haber libre albedrío, y para que haya libre albedrío tiene que haber espacio y tiempo, tanto en Dios como en nosotros. Mediante la predestinación, Dios escoge arbitrariamente los recipientes de la justificación y la providencia. Es decir, además, Dios, en la visión más, diríamos, tradicional del protestantismo, arbitrariamente también elige a los recipientes de la justificación y de la providencia. Ahora pasemos a otro punto, la cruz. Para nosotros la cruz es el punto central de todo. Ahora, la cruz se entiende como un símbolo cuando Dios es atemporal, no como la causa de nuestra salvación. La cruz de Cristo no puede ser un acto de Dios en el espacio y en el tiempo, porque Dios es atemporal en Palestina y por lo tanto no puede ser la causa de nuestra salvación. Es decir, Dios no hizo un acto en la cruz porque Dios es atemporal y la cruz es espacio-temporal. Por lo tanto, la cruz no puede ser la causa de nuestra salvación. La salvación no es causada por el acto histórico de la cruz, sino por la predestinación divina. La cruz es sólo la revelación temporal, una señal externa de la salvación eterna que siempre ha existido en Dios. La cruz se entiende como un símbolo, no como una causa de salvación, pero las Escrituras dicen en Hebreos, y llegado a la perfección, es decir, mediante su obediencia hasta la muerte en la cruz, se convirtió Jesús en la causa de nuestra salvación eterna para todos los que le obedecen. Es decir, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que en la cruz Cristo fue la causa de la salvación, es decir, la cruz, la experiencia de la cruz, la experiencia del Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, murió y ese Dios, hombre, llegó a ser la causa de nuestra salvación que no existía antes, ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en Dios. Es algo nuevo que Dios tenía que hacer. ¿Se dan cuenta? Esto cambia completamente todo, no solamente la salvación y la justificación y la santificación y el nuevo nacimiento, sino cambia toda la comprensión de la teología y de la Biblia. La obediencia de Cristo implicaba un riesgo, además, que el Dios evangélico no puede experimentar. El Dios atemporal no tiene riesgo, porque no hay posibilidad de cambio. Pero Cristo vino no solamente con el cambio histórico, sino que dentro del cambio histórico Él podía pecar. Dios no puede pecar por su naturaleza y por su carácter, no porque es atemporal, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con Santiago 1. Dios no puede tentar, Él no puede pecar, Él no peca.
Pero Dios se hizo hombre, se limitó con el propósito de que pudiera ser tentado en forma real por el diablo, con la posibilidad real de pecar y de transgredir la ley como lo había hecho Adán. Por eso es el segundo Adán. Y porque él vivió con esa posibilidad real, ontológica, y él venció, él llegó a experimentar lo mismo que nosotros experimentamos y llegó a ser el ejemplo de lo que nosotros podemos hacer en nuestra esfera, con lo que él pudo hacer en su esfera y en nuestra esfera. Es decir, acá entro en la complicación de la relación entre el primer Adán y el segundo Adán y la naturaleza humana de Cristo, que no me voy a introducir acá en este momento porque no hay tiempo. El asunto de la articulación de la teología, de la cual ha hablado con mucho detalle el doctor Graff, Roy Graff. La tradición luterana lo que articula todo es la justificación forense. En la tradición reformada es la predestinación. Estas dos ideas convergen naturalmente en la cruz de Cristo, porque ambas son atemporales y por lo tanto de alguna manera se visualizan en el símbolo de la cruz de Cristo. Cristo como el eterno Salvador es el contenido del principio de esa articulación del protestantismo. Estas interpretaciones del principio de articulación se denominan frecuentemente en ámbitos teológicos como cristocentrismo o cristomonismo, es decir, solamente lo que existe es Cristo. Déjenme explicar. La Biblia, este es el diagrama que habíamos usado ya. La Biblia básicamente habla de la secuencia de eventos que se atribuyen a Dios en la tierra. Pero para entender el significado de esta secuencia de eventos en la tierra, tenemos que entender que esos eventos no son eventos divinos. Dios no los estaba haciendo. Si la cruz no es un evento divino y es un símbolo, todas esas otras cosas que están antes de la cruz y después de la cruz son símbolos de distintos tipos que en última instancia se refieren a la salvación y a la justificación. Por lo tanto, por ejemplo, el doctor Ford, siguiendo esto, cuando llega a la interpretación de las profecías de Apocalipsis, básicamente hace que las profecías de Apocalipsis se refieran a la cruz. El significado básico de todo lo que ha sido hecho a través de todos los tiempos es la salvación que Dios ejerce a través de la predestinación. Por eso se llama cristomonismo. Lo único que necesitamos saber es Cristo. Todo se reduce a Cristo, todo se reduce a la cruz, pero la cruz es un símbolo de la verdadera realidad que es la salvación que ya existe en Dios, en su gracia, en su poder. Esta es la articulación cristocéntrica de la teología evangélica, que por supuesto pasa por alto y va simplemente no conectando las cosas entre sí históricamente, sino todo se conecta con Cristo, todo se conecta con Cristo a través del símbolo de la cruz con Dios. Entonces es como un embudo, pero que está invertido, en el cual todas las corrientes llegan al mismo punto y se están refiriendo a lo mismo. Yo he tenido alumnos en el seminario que realmente venían con esta concepción. Lo único que se necesitaba saber era la cruz, la cruz, la cruz, la cruz y nada más que la cruz. En fin, podría contar ejemplos que pasaron, y me estoy refiriendo a hace mucho tiempo, hace más de 30, 40 años, bueno, 30 años, no tanto. Ok, ¿cómo afecta la adoración? La cultura postmoderna y relativista ha traído un cambio fundamental juntamente con toda esta teoría teológica del evangelicalismo que acabo de presentar respecto de la salvación. Si la salvación es así, y si la salvación se refiere a esa decisión de Dios en su realidad atemporal que se relaciona con nuestra realidad atemporal, que es el alma para la salvación del alma, entonces la cultura y la historia no es muy importante, y si la historia no es importante, la cultura también. Y entonces se une esta visión que acabo de explicar con la cultura
posmoderna relativista. La cultura del mundo es posmoderna, es decir, relativista. La verdad no está determinada por la razón, no está determinada por las escrituras, sino por la cultura y los individuos. Es relativo a mí y en realidad no preocupa porque no se relaciona a Dios. Dios está fuera de la cultura. Los líderes cristianos, incluyendo los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, muchos, no todos, consideran que mezclarse con la cultura del mundo es necesaria para alcanzar al mundo, tal como lo hizo el catolicismo romano en el siglo II de Cristo. Esto aplica mucho más a los adventistas evangélicos y a los adventistas progresistas que describimos en nuestra segunda presentación. La Biblia ya no es considerada revelación divina. Por lo menos el Antiguo Testamento no es importante para los evangélicos y por lo tanto no se necesita incluir todo, y ciertamente si son adventistas progresistas siguen la visión de los emergentes, de los evangélicos emergentes. No hay verdad en la Biblia. El uso del texto prueba es fundamental en todo esto como método para estudiar la Biblia. La ciencia, es decir, no se va a toda la Biblia, sino que se tiene una idea, se va a la Biblia y se trata de encontrar en la Biblia un argumento para probar lo que uno está considerando como verdad, de acuerdo con las presuposiciones macrohermenéuticas. Pero no se está tratando de desarrollar una comprensión de toda la Biblia correctamente interpretada por elementos, por un método exegético que se base sobre principios bíblicos y textuales propios para entender lo que la Biblia en realidad está diciendo. No se hace eso sino texto prueba, y mucho de eso hacen los adventistas también. Creemos que, bueno, de que podemos traer música popular a la iglesia y rock and roll. Entonces tengo 2 o 3 textos, traigo la idea de que David danzó y entonces, claro, podemos danzar y podemos hacer cualquier cosa que se está haciendo ahora en los bares, dentro de la iglesia, porque hay una prueba, hay un texto prueba de que eso es algo que se puede hacer, pero en realidad no se está tratando de entender la Biblia por sí misma. La ciencia y la evolución proporcionan las presuposiciones macrohermenéuticas para este tipo de adoración. La Biblia es reemplazada por la experiencia espiritual de la justificación por la fe y de las disciplinas espirituales. Se da una renovación de la adoración, porque ahora, como ustedes se dan cuenta, todo esto ocurre en el nivel del alma y no en el nivel del cuerpo y la historia. Y la cultura es parte de la historia. Entonces, si usted en realidad está perdonado y su salvación ocurre en su alma, lo que ocurre con su cuerpo está desconectado y no es importante. La santidad es reinterpretada no en la forma de la vida, sino que la santidad es esa realidad no temporal, que es la vida eterna y que de alguna manera puede existir solamente en el alma y no en el cuerpo, y mucho menos por la cultura. Entonces todo el relativismo de la cultura puede ser introducido dentro de la iglesia. Entonces el sermón es menospreciado y a menudo reemplazado por música, pero música de baile, inclusive baile, drama, rock and roll, música popular, y los himnos de la iglesia, si se usan, son también arreglados con los estilos populares de música que realmente no motivan a nadie a la santidad, que es precisamente abandonar el mundo. Es decir, se trae el mundo en la cara de la gente que va a adorar, en la cara de los adoradores, diciéndole de que todo esa experiencia que está basada en gran manera en la música, es decir, toda la dinámica de las discotecas y toda la dinámica de la música popular y todo el emocionalismo están traídos y son introducidos en el centro de adoración, porque en realidad la experiencia de la salvación pertenece a un nivel distinto que el espacio temporal y por lo tanto a la cultura, y las culturas entonces no están relacionadas con la salvación o con el cumplimiento de la ley de Dios. Si en este tiempo la ley de Dios está siendo eliminada a nivel de
del casamiento, del matrimonio y eliminada a partir de las preferencias sexuales, que uno puede de todas maneras considerarse como cristiano perfectamente, siendo gay o siendo lesbian o simplemente fornicando o adulterando, y todas esas cosas son consideradas normales porque Dios nos salva a otro nivel. Entonces la ley de Dios ha sido eliminada porque la ley de Dios aplica a la historia y a la cultura, y la santidad es entendida como historia y cultura, y esto ha sido eliminado de la estructura, del sistema de pensamiento evangélico. Por supuesto que hay muchos evangélicos que no creen en esto, por supuesto, pero todos esos son los laicos que no han ido a estas escuelas y que están todavía leyendo la Biblia y todavía asumen que la Biblia está revelando a Dios en lo que dice. Entonces hay una dualidad muy grande, y los que están introduciendo todo esto no son los laicos, sino que son los pastores, y son los que están yendo a los centros de educación y que tienen este tipo de ideas y que argumentan en favor de estas cosas. Por supuesto, todo esto está de una manera u otra relacionado con Satanás y con lo demoníaco, pero no es este el momento en que tenga que hacer esta conexión. Se considera que la música es el vehículo material temporal mediante el cual, según se piensa, el espíritu está presente en la experiencia de la adoración. Es decir, el espíritu se hace presente en una forma sacramental, instantánea, manifestando en un poder arrollador que le llega al individuo y que desata emociones y que puede traer cualquier tipo de manifestación inusual. La adoración se convierte en una celebración de lo que ya se ha obtenido. Es decir, no se viene a encontrar la salvación, sino que ya se viene sabiendo que uno es salvo y a tener una confirmación, diríamos, mediante las emociones de que uno se ha o está salvado por la teoría que acabo de presentar. La adoración se convierte en una celebración y se realiza en un escenario como entretenimiento, es decir, se convierte en Hollywood. La iglesia se convierte en Hollywood. El espíritu de santidad es reemplazado por el espíritu secular del mundo. El cristianismo emergente ha llevado diríamos, al primer plano a este tipo de adoración. El Concilio Ecuménico Vaticano II es la base del cristianismo emergente, es decir, del cristianismo ecuménico. La diversidad teológica conduce al abandono de la teología como un camino hacia la unidad. Ya no nos vamos a unir teológicamente, por lo menos al principio. La teología, el estudio de la Biblia y las doctrinas son menos importantes, ya que pertenecen al espacio y el tiempo. Se está buscando, como dice Francisco, el ecumenismo del corazón, el ecumenismo de la adoración. Entonces, la Iglesia Católica y la Iglesia Emergente están cambiando de manera que están desarrollando el mismo estilo de adoración. Yo pensaba por mucho tiempo que este estilo de adoración era todo un fenómeno solamente protestante de aquí de los Estados Unidos, que venía del pentecostalismo y del carismatismo. Es verdad, el carismatismo había comenzado a hacer este tipo de adoración. Y sin embargo, llegué por allí, por el 2012, a descubrir lo que podría haber descubierto antes, pero simplemente no estaba dentro de lo que mis tareas normales de especialización en el seminario requerían que leyera, que era el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II hace cambios sustanciales en la teología, el estudio de la Biblia, las doctrinas son menos importantes, y la adoración, sin embargo, pertenece al espíritu eterno y a la atemporalidad. Si la adoración
pertenece al espíritu eterno y a la temporalidad, entonces se puede introducir toda suerte de música de acuerdo con la cultura, y esto es lo que ellos dicen y eso es lo que ellos están promulgando. Y me acuerdo que fue precisamente en el 2012 que tuve la oportunidad de ir a hacer algunas presentaciones en Italia y pasé unas 2 o 3 semanas en Roma y en la iglesia San Giovanni. eh, Ahí estaban construyendo un gran escenario para celebraciones, es decir, un gran escenario para, para ejecutar bandas de rock. Evidentemente era uno de esos grandes escenarios donde la gente va a cantar y hacer y a bailar. La unidad se busca mediante esta espiritualidad centrada en una nueva visión de la adoración, que es la inclusión de todo lo que sucede en Hollywood directamente. Es decir, es completamente contradictorio a todo lo que el adventismo es, y sin embargo, por supuesto, los adventistas evangélicos y los adventistas progresistas lo hacen directamente, y ellos están mezclados, así que usted puede ir a una reunión de una asociación o de una unión y usted manda a sus hijos a una reunión para jóvenes, y en esa reunión para jóvenes están haciendo todo esto con luces, con humo, con rock y nada que ver con el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia está completamente eliminado de las actividades de adoración en quienes siguen este tipo de cambio en la adoración del cristianismo emergente. La unidad se busca mediante la espiritualidad. El ecumenismo está creando una nueva religión global, y muchos adventistas de la persuasión o de la división evangélica y progresista están, obviamente, siendo que ya han sido educados de esta forma en las instituciones educativas adventistas, obviamente piensan de que debemos formar parte de el nuevo orden mundial y que tenemos que formar parte del ecumenismo. Resumen: la teología evangélica, el fundamentalismo y la iglesia emergente. La iglesia y la teología evangélica no sigue el principio de la sola escritura, sino las múltiples fuentes. La filosofía griega establece las presuposiciones macrohermenéuticas y por lo tanto la interpretación de las escrituras y el desarrollo de la teología sistemática, por supuesto, y de las prácticas. Dios no actúa en el espacio, en el tiempo, en la historia, porque no puede actuar, porque es atemporal y no espacial. La naturaleza humana, el alma inmortal, la naturaleza humana se basa en el alma inmortal. No es nosotros, nuestros cuerpos, lo que hacemos en la historia, sino es nuestra alma inmortal, donde encontramos el espíritu, que no está relacionado con el cuerpo y con nuestras actividades históricas. La cruz no es la causa de la salvación, sino solo un símbolo de la salvación atemporal, espiritual, que viene de Dios y de su poder. La salvación se efectúa por el poder de Dios, mediante la predestinación, no mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. El fundamento de todo esto es Agustín, un teólogo católico romano. El secreto mejor guardado del protestantismo, como decíamos al principio, es que ellos no siguen el principio de la sola y tota escritura. Nunca lo ha sido ese principio completamente aplicado al cristianismo. El adventismo nació para cumplir la tarea inconclusa de la reforma protestante, es decir, para aplicar en forma consistente, comenzando con los principios macrohermenéuticos, lo que la Escritura enseña, a todo el sistema filosófico, teológico, de práctica, de misión y de adoración de la Iglesia. La conclusión: la apostasía de las iglesias evangélicas proviene del fundamento macrohermenéutico que comparten con el catolicismo romano. Por supuesto que en las iglesias evangélicas hay una gama
de creencias muy diversa, y en muchas de ellas, especialmente en las más humildes que siguen la Biblia, hay muchas buenas ideas, y también en otras que vienen mayormente de las tradiciones anabaptistas, bautistas, puritanas, que realmente durante mucho tiempo, aún a nivel erudito, trajeron y descubrieron muchas verdades. Pero claro, esas verdades están en los libros de estos teólogos que desarrollaron sus teologías, pero nunca fueron adoptadas por los sistemas de práctica en sus países y en sus iglesias. El gran número de denominaciones del movimiento de la iglesia emergente se está uniendo con Roma, es decir, de la iglesia emergente evangélica. Hay esa unidad. Al aceptar el evangelicalismo, los adventistas evangélicos se apartan de las escrituras en el fundamento mismo de su sistema de pensamiento. Sin embargo, todos los evangélicos que leen, creen y practican lo que leen en las escrituras, es decir, los que aceptan que el cristianismo es un movimiento a apartarse del mundo hacia la santidad, como fue explicada en el Antiguo y Nuevo Testamento, son miembros de la iglesia invisible y estarán muy cerca de lo que nosotros creemos y pensamos cuando nos originamos en el año 1844 y de lo que continuamos predicando quienes somos adventistas bíblicos. Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día para hacer visible su verdadera iglesia en este tiempo, la cual se centra en Cristo y se basa solo en las Escrituras y en todas las Escrituras. Vamos a ver cómo esta herencia, como este destino, como esta misión tiene que ser articulada y promovida y llevada a término por la Iglesia Adventista en el presente y en el futuro para apresurar la venida y para poder pronto estar con Cristo y vivir para siempre con Él. Los invito a terminar con una palabra de oración. Padre Santo, te agradecemos por el tiempo que nos has dado, por la vida, por la oportunidad de reflexionar en estos temas y ver cómo tú has actuado en la historia, pero también cómo hay el poder del enemigo que actúa tratando de distraer a las almas sinceras de las verdades que tú has revelado en la Biblia y apartarlos y apartarnos de la obra del Espíritu que transforma y que opera a través de las verdades que tú has revelado acerca de ti mismo. Te imploramos que nos continúes bendiciendo, que puedas operar la unidad doctrinal y espiritual de la Iglesia para que el Espíritu Santo, la lluvia tardía del Espíritu Santo pueda ser derramada y la misión que has encomendado a tu Iglesia pueda ser terminada y tú pronto puedas venir a vivir para siempre con nosotros y redimirnos completamente y finalmente. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos.